Hola, voy a dar continuación a la lectura del libro Psicología y Educación de Carl Jung. El quinto grupo abarca las diversas formas de psicosis. Si bien estos casos no son frecuentes entre los niños, cabe por lo menos encontrar en ellos los primeros estados de una evolución mental morbosa, que más tarde, pasada la pubertad, habrá de conducir a la esquizofrenia en alguno de sus múltiples cuadros. De ordinario, tales niños exhiben una conducta extraña y extravagante. Son incomprensibles, con frecuencia encerrados en sí mismos, hipersensibles, inaccesibles, de sensibilidad totalmente anormal y embotados o bien propensos a violentas reacciones emocionales, inclusive por las causas más nimias. He tenido ocasión de observar el caso de un niño de aproximadamente 15 años, en el que la actividad sexual habíase presentado en forma repentina y más bien anticipada, con carácter muy alarmante, perturbando su sueño y su estado general de salud. Inicióse el trastorno en oportunidad en que, durante un baile, el niño fue rechazado por una jovencita, cosa que le produjo un gran enojo y le hizo abandonar la fiesta. Vuelto a casa, trató de ponerse a estudiar sus lecciones escolares, pero un creciente e indescriptible estado de emoción, miedo, rabia y desesperación a la vez, que se apoderó de él en grado progresivo, se lo impidió, hasta que por fin huyó al jardín, donde se revolcó por el suelo, privado casi de conocimiento. Ese estado emocional desapareció al cabo de algunas horas. He aquí una emoción típicamente patológica, característica de niños afectados por una mala disposición hereditaria. Y en efecto, en la ascendencia de este niño figuraban varios casos de esquizofrenia. A nuestro juicio, todo educador que pretenda aplicar los principios de la psicología analítica por fuerza debe tener a la psicopatología infantil y a la posibilidad de toparse con cualquiera de estos estados. Por desgracia, menudean ciertos libros sobre psicoanálisis que dan al lector la impresión de que su aplicación es sobremanera sencilla y que es posible obtener los mejores resultados con la mayor facilidad. El psiquiatra competente, empero, jamás podrá compartir opiniones tan superficiales y deberá advertir contra los intentos inexpertos e imprudentes de analizar al niño. Es indudablemente de máxima importancia que el educador conozca cuánto ha contribuido la psicología moderna al conocimiento de la mente infantil. Pero es preciso que todo aquel que pretenda aplicar sus métodos al niño domine a la perfección los estados patológicos que se propone abordar. He de confesar con toda franqueza que no atino a comprender cómo una persona que no sea un médico responsable puede arriesgarse a analizar a un niño sin disponer de los conocimientos especializados y sin recurrir al asesoramiento médico. Además, el análisis de un niño constituye una empresa sumamente difícil y peculiar. En efecto, tiene lugar en circunstancias muy distintas de las que configuran el análisis de un adulto. El niño posee una psicología especial. Así como durante la existencia embrionaria su cuerpo es parte del organismo materno, del mismo modo, durante muchos años su espíritu es un elemento de la atmósfera espiritual que configuran sus padres. Ello explica que tantas neurosis infantiles sean, más que una genuina enfermedad del niño mismo, síntomas
de las condiciones mentales de los padres. Solo en parte posee él una psicología propia y, en esencia, su mentalidad hállase aún en dependencia de la paterna. Tal dependencia es plenamente normal. Perturbarla equivaldría a dañar su desarrollo natural. He aquí, pues, por qué un brusco y prematuro esclarecimiento de las cuestiones sexuales es susceptible de perjudicar las relaciones del niño con sus padres. Consecuencia casi ineludible si se parte del dogma de que dichas relaciones son por naturaleza de índole sexual. No menos injustificado es conceder al denominado complejo de Edipo jerarquía de hecho casual. El complejo edipiano no es sino un síntoma. Así cabría llamar matrimonio a cualquier profundo apego de una persona a otra o a alguna cosa, o del mismo modo como el pensamiento primitivo expresa muchas cosas mediante una metáfora sexual. Así, la concepción sexualista califica la tendencia agresiva del niño como deseo incestuoso hacia la madre. Mas, por de pronto, esto no es sino una manera figurada de expresarse. La palabra incesto tiene una determinada significación y, por consiguiente, denota un algo determinado que en general solo resulta aplicable al adulto psicológicamente incapaz de vincular su sexualidad a un objeto adecuado. Sería, pues, equívoco aplicar ese mismo término a las perturbaciones del desarrollo de la conciencia infantil. Con esto no pretendo negar el hecho real de la precoz madurez sexual, pero tales casos constituyen excepciones manifiestamente anormales y nada justifica que el médico extienda los conceptos de la patología al campo de los fenómenos normales. Así como no es lícito calificar el rubor de enfermedad cutánea o considerar la alegría como acceso demencial, tampoco la crueldad es por fuerza sadismo, ni la diversión sensualidad, ni la fortaleza de carácter represión sexual, etc. Al estudiar la historia del espíritu humano, nos vemos constantemente impresionados ante la comprobación de que con el desarrollo mental corre pareja una ampliación del campo de la conciencia. Así como que cada paso de avance representa una conquista sobremanera dolorosa y penosa. Casi podríamos afirmar que nada repugna al hombre tanto como el hacer abandono hasta de una mínima partícula de su inconsciente. Háyase dominado por un profundo temor a lo desconocido. Eso pueden confirmarlo muy bien quienes han dado a la misión de difundir nuevas ideas. Si aún el adulto pretendidamente maduro se atemoriza ante lo ignoto, ¿por qué no habría de vacilar el niño antes de dar un paso hacia lo desconocido? El horror novi constituye asimismo una cualidad singularísima del hombre primitivo. Hasta aquí trátase de un obstáculo normal, en tanto el desmedido apegamiento a los padres es patológico y antinatural, como lo es el miedo excesivo a lo desconocido. De ahí la ilegitimidad de concluir unilateralmente que toda inhibición del desarrollo progresivo deriva de una dependencia sexual respecto de los padres y con frecuencia es, en no menor grado, un recul pour mieux sauter.
Esto obviamente es en otro idioma que no sé exactamente cómo se pronuncia. Es un término de este tema. Aún en el caso de que aquellos niños que ostentan síntomas sexuales, es decir, en los que la tendencia incestuosa acúsase en forma absolutamente manifiesta, aconsejaría hacer una investigación a fondo del psiquismo de los padres. Procediendo así, se llegará a comprobaciones sorprendentes. Se encontrará, por ejemplo, a un padre inconscientemente enamorado de su hija, a una madre que inconscientemente coquetea con el hijo. En suma, a padres que inconscientemente proyectan su propia mentalidad adulta sobre los hijos, quienes a su vez condúcense inconscientemente de acuerdo con los papeles que se les ha asignado, de no haber visto inconscientemente obligados por la actitud de los padres a desempeñar papeles tan curiosos y poco naturales en ellos. Los niños de por sí no actuarían de este modo. Veamos ahora un caso de este tipo. Trátase de una familia con 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, todos neuróticos. Las niñas denunciaban rasgos neuróticos ya antes de la pubertad. Bosquejaremos a grandes rasgos el destino de esta familia, sin entrar en detalles. La hija mayor formalizó a los 20 años su compromiso matrimonial con un joven adecuado a ella en todo sentido, provisto de buena educación y cultura universitaria. Mientras por motivos exteriores mientras por motivos exteriores se difería el casamiento, como si estuviera presa de un estado hipnótico. La joven entró en relaciones con un empleado del negocio paterno. Parecía amar al novio, pero era tan arisca con él que ni siquiera le permitía besarla, al paso que no vacilaba en conceder al otro las mayores libertades. Era sobremanera ingenua e infantil. Procedía al principio con entera inconsciencia de sus actos, hasta que cierta vez, con indescriptible consternación, vino a percatarse profundamente de su conducta. A partir de entonces quedó quebrantada por completo y cayó en una histeria que persistió muchos años. Al punto, abandonó sus relaciones con el empleado y con su novio, sin poderse explayar con nadie acerca de su extraña actitud. La segunda hija se casó, al parecer sin dificultades, pero con un hombre que le era espiritualmente inferior. Era frígida y no tuvo hijos, pero todavía no había transcurrido un año cuando se enamoró de un amigo del marido, con tal apasionamiento que mantuvo con él una relación adulterina durante varios años. El hijo mayor, un joven de talento, acusó las primeras singularidades neuróticas cuando llegó el momento de decidirse por una profesión. Resolvióse por fin a seguir estudios de química, mas a poco de iniciarlos fue presa de tal nostalgia que de inmediato retornó de la universidad a la casa materna. Allí cayó en un curioso estado de confusión con alucinaciones, y cuando al cabo de unas 6 semanas su estado se atemperó, decidió estudiar medicina, cosa que puso en práctica hasta que debió afrontar los exámenes. Poco después se comprometió, pero enseguida surgieron dudas en él respecto a su elección erótica, a las cuales
vinieron a agregarse luego estados de angustia, hasta que finalmente el compromiso quedó anulado. Pero de inmediato se manifestó una grave enfermedad mental que persistió largos meses. El segundo hijo es un neurótico psicasténico, un misógino que se prepara seriamente para llevar la vida de un viejo solterón, aferrándose muy sentimentalmente a la madre. Tuve ocasión de tratar a los 4 hijos en calidad de médico. La historia de cada caso apuntaba con seguridad a un secreto en la vida de la madre, que por fin se descubrió. Tratábase de una mujer talentosa y vivaz, pero que en su juventud había sido sometida a una educación rígida, fuertemente unilateral y de estrechas miras. Con la mayor severidad para consigo misma y dotada de gran energía de carácter, durante toda su vida mantuvo los principios que se le habían inculcado, sin tolerarse la menor transgresión. Sin embargo, no había aún transcurrido mucho tiempo desde su casamiento cuando conoció y se enamoró con vehemencia de un amigo de su marido. No estaba segura de que este amor fuera plenamente correspondido, pero como una situación semejante no cabía en sus principios, simplemente no debía existir. Se condujo siempre como si no hubiese ocurrido nada en particular, papel que desempeñó durante 20 años, hasta la muerte del marido, sin confesarlo y sellados sus labios. La relación con el marido fue invariablemente distante y correcta. En los años ulteriores sufrió de melancolía periódica. Naturalmente, es inevitable que tal estado cree en la familia una atmósfera agobiante. En efecto, nada influye sobre los niños tanto como esos secretos jamás revelados. Situaciones como la expuesta contagian fuertemente la actitud de los niños. Las hijas imitaban inconscientemente la actitud materna. Los hijos la compensaban manteniéndose inconscientemente en una suerte del papel de amantes, sobrecompensando ese amor inconsciente con el rechazo consciente de toda mujer. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.